Hoy estamos con nuestros especialistas. Alejandro Calvo, él es neurólogo y el día de hoy vamos a hablar de la memoria. Hay muchas enfermedades que las asociamos con la edad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ay, no me acuerdo, se me pasó, y, ay, seguro mi abuelito ya con la edad ya está mal. Pero sin embargo, esto no necesariamente se da en el adulto mayor. Doctor, buenos días. ¿Cuándo empieza la pérdida de memoria? ¿Cuándo somos más propensos a sufrir de esto? Sin lugar a dudas, la memoria comienza a afectarse en mayor medida mientras más edad tengamos, pero no necesariamente es algo que de forma exclusiva se presente en la adultez mayor. Ajá. Además, el tema de los olvidos como un síntoma es algo que aparece desde una edad muy temprana. ¿Quién no ha tenido en algún momento la sensación de que tiene olvidos? Puede ser de vez en cuando, pero cuando ya es continuo ya es preocupante y uno se da cuenta. Exacto, en realidad casi todas las personas en algún momento han llegado a la cocina, por ejemplo, para recoger algo, y cuando llegan a la cocina no recuerdan para qué habían ido a la cocina. Eso es muy común. O cuando uno va a la tienda, también a veces no recuerda para qué había ido a la tienda, etcétera. Esas son sensaciones de olvido que son cotidianas, y a veces uno se puede preocupar y decir, de repente me está dando algún tipo de demencia, ¿no? Y eso no es algo que solamente es de los adultos mayores. Entonces hay que tener muy claro qué cosa es un problema de memoria para poder hacer las acciones correspondientes. Así es. Ahora, doctor, preguntándole, cuando uno comienza a darse cuenta, como usted dice, ¿no? De repente voy a la cocina y, ay, ¿para qué vine? O en ciertas situaciones que uno se da cuenta que estás olvidando cosas, encargos, o de repente hasta en el mismo trabajo uno se olvida de ciertas cosas. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir para de verdad hacer un descarte si efectivamente hasta podríamos tener el inicio de una demencia? Correcto, lo primero que uno tiene que hacer en estos casos es acudir a una evaluación con un neurólogo en este caso, y en esa evaluación lo que uno hace es evalúa los diferentes aspectos de la mente, la atención, la concentración y la memoria, porque en la mayoría de casos, en estas circunstancias que se mencionan, como que yo voy a una habitación y no recuerdo para qué había ido, o a veces no recuerdo muy bien el nombre de algunas cosas. En la gran mayoría de esas veces el problema no es tanto de la memoria, no es tanto de la capacidad de retención de información, sino más es que uno está un poco distraído, la capacidad de atención se pierde un poco, es como que uno tiene muchas cosas en la mente de repente porque tiene muchas ocupaciones, o quizás haya un poco de ansiedad, entonces uno no es capaz de focalizar adecuadamente su atención y está tan disperso que se le pasan las cosas, por así decirlo, pero eso hay que definirlo a través de una evaluación en el consultorio. Así es. ¿Usted cada cuánto tiempo recomienda, en el caso de un adulto mayor, de hacer un chequeo para ver si esa cabecita, ese cerebrito, esa memoria va funcionando de manera correcta? En realidad va a depender de cómo el paciente o la persona está respecto a esos síntomas. A medida que avanza la edad van apareciendo algunos olvidos fisiológicos que son normales, que se refieren, por ejemplo, en encontrar el nombre de algunas palabras, ¿no? Es difícil encontrar cuando está hablando la hilación de lo que dice. Esas situaciones son esperables, pero cuando la persona comienza a no tener conciencia de los olvidos, es ahí quizás uno de los parámetros que uno considera un signo de alarma. Por ejemplo, puede suceder, y sucede bastante, que una persona de repente va a su botiquín, saca una pastilla, se lleva la pastilla a la cocina, se prepara un café, un té, toma la pastilla, guarda el botiquín, la pastilla, pasa un tiempo y dice, ¿he tomado la pastilla? Y eso es algo que pasa con mucha frecuencia, y en realidad eso no es tan alarmante. A pesar de lo complejo que pueda parecer el acto, de todos los pasos que se han seguido para tomar la pastilla, eso es algo que sí puede pasar y no es tan alarmante, porque ese es un acto cotidiano, es algo que se hace de forma automática y uno puede hacerlo sin prestar atención a eso. Pero una situación diferente es que uno haga eso mismo y pase un momento y luego lo haga otra vez sin siquiera preguntarse si lo ha hecho,
y luego lo haga por una tercera vez y por cuarta y quinta Ay, vez, eso es peligroso. sin siquiera preguntarse que lo ha hecho. La persona entonces no es consciente del problema y quien se da cuenta es el entorno, el familiar, el amigo, etc. Entonces cuando la persona no es consciente de su olvido, es ahí cuando uno ya le debe dar más importancia al problema. Entonces, es muy importante que en el entorno familiar observemos el comportamiento, sobre todo el adulto mayor. Doctor, yo quería preguntarle, hablábamos del adulto mayor, y en el caso de un niño o de un joven que presente este tipo de síntomas, ¿cómo poder darnos cuenta que de repente nuestros hijos están sufriendo algún problema de memoria? Es algo similar a lo que se estaba comentando en los demás grupos etarios, y algo que también es importante comentar, además de todas las muy buenas recomendaciones nutricionales que nos han dado, es que para el tema de la memoria, para memorizar algo, también es muy importante el aspecto de la motivación. Si uno está motivado por lo que pretende aprender, esa información va a ser muy fácilmente memorizada, aprendida. La motivación es algo básico. Si nosotros queremos tener una buena capacidad de memoria, tenemos que buscar la motivación por lo que estamos aprendiendo. Entonces, eso también es algo que yo quería comentarles. Ahora, doctor, qué importante, por ejemplo, para ayudar a la memoria, son estos juegos didácticos, juegos que tengamos en casa, juegos que de repente podamos usar una tarde y compartir en familia. Es algo que hay que considerarlo un poco de forma parcial, porque estos juegos son algo que es muy específico. Digamos, si yo me pongo a practicar crucigramas y lo hago por mucho tiempo, con el tiempo voy a ser experto en crucigramas. Pero realmente eso no va a mejorar mi memoria en otros aspectos, dado que el concepto de memoria es muy amplio como para pretender mejorar todo con algo específico. Es válido hacerlo si va a mejorar mi satisfacción personal, me va a generar una sensación de bienestar, de repente compartir algo en familia, pero para mejorar la memoria es muy importante dormir bien, estar motivado y repetir muchas veces lo que uno quiere hacer. Ahí está, doctor. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, importante.